Gloria al nombre de Jesús. Nos vamos a poder extender un poquito, espero que no les importe mucho, hermano, pero ya se nos fue mucho tiempo en los agradecimientos. Les agradecemos a todos ustedes por tantos agradecimientos. Les decía a veces que no nos gusta mucho hacer público, no es que ahora ya Facebook es bien chismoso, ¿va? Todo el mundo se cuenta por el Facebook. Pero pues gracias a Dios, hermanos, por este año que nos permitió cumplir. Y damos gracias a Dios porque nos permite cumplir nuestros caminos, sirviéndole o tratando de hacerlo de la mejor manera. Gracias por todas las muestras de cariño que nos hicieron llegar, mis hermanos, a los que nos felicitaron también por Facebook ya hace algunos días. También les agradecemos mucho. Y hermanos, pues como les decía, no lo decimos o no lo hacemos público porque ustedes no se sintieran obligados a hacer algo. Que sea hermana, que sea algo sincero, algo honesto, no porque sea forzado, no porque sea, que nunca lo hemos tomado así, nunca lo hemos tomado como algo forzado, pero igual no queremos que ustedes se sientan forzados a algo. Entonces es por eso, hermanos, que no les decimos así con tiempo que vamos a cumplir años, porque de repente escuchábamos gente que voy a cumplir años dentro de un mes para que estén preparando, y pues no, entonces, pues no. Bueno, vamos a la palabra, ¿les parece? Ok. Segunda de Pedro, capítulo 3. Me llegan cuando tengan. Segunda de Pedro 3. Dice el apóstol Pedro: amados, esta es la segunda carta que les escribo. Y en ambas, en las dos cartas, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él, por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Capítulo 1, versículos 18 en adelante. Perdón, 19 en adelante, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, añade bendición a tu palabra para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Pueden
Pueden sentarse, mis hermanos. Doy gracias a Dios, hermanos, por la misericordia del Señor, porque siempre ha estado con nosotros. En las buenas, en las malas y en las peores, siempre el Señor ha sido fiel para con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Una de las principales preocupaciones, hermanos, que tuvieron los apóstoles de Cristo durante todo el tiempo de su ministerio, después de la ascensión de Jesús, quizá fue la gran responsabilidad que heredaron. Ellos tuvieron en Jesús a un gran maestro, no solamente un gran maestro, al Mesías mismo, delante de ellos. Por lo menos 3 años y medio el Señor Jesucristo anduvo predicando con una autoridad, con un poder, con una gracia, con una soberanía, con una dignidad que solamente el Rey de los Reyes podía mostrar y manifestar. Y cuando el Señor se va al cielo, los deja encargados de continuar la obra que Él comenzó. Qué tremenda responsabilidad heredaron los apóstoles. Miren, al tomar yo o al entregárseme a mí esta congregación, yo recibí una gran responsabilidad. Y no me refiero a llenar los zapatos de mis hermanos, sino a llenar mis propios zapatos. Pero ustedes tuvieron un ejemplo pastoral por más de 30 años. Así que no era fácil, ¿me explico? Y si yo, al recibir una iglesia que yo no comencé, recibí una gran responsabilidad de continuarla adelante, de sacarla adelante, de seguir luchando por ella, imagínense los apóstoles. O sea, cuán grande, cuán mayor responsabilidad tuvieron estos hombres. Ahora, estos 12 hombres, y si usted quiere los 120 que estaban ahí en el aposento alto, recibieron, hermanos, una responsabilidad, una herencia de responsabilidad tremenda. Y quizá una de las mayores preocupaciones que los apóstoles tuvieron fue dejar, hermanos, aquellas iglesias que ellos plantaron, dejarlas bien establecidas, bien sólidas, bien firmes, porque sabían que cuando ellos no estuvieran, se levantarían falsos maestros, vendrían falsos predicadores con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas que contaminarían a la iglesia y que procurarían, y escuchen lo que voy a decir, procurarían tal vez no como propósito de los falsos maestros, quizás no como propósito de los falsos pastores o predicadores, pero sí traerían como resultado la destrucción de la iglesia. Yo no creo, no concibo a un apóstol, a un maestro de los que hay ahorita, con el deseo de destruir a la iglesia. De ella viven. No sé si me estoy haciendo entender. Ellos viven de esa gente a la que tienen engañada. Yo no concibo la idea de que un supuesto apóstol de estos tenga en su corazón la intención de destruir esa iglesia que los ha sostenido económicamente, que económicamente los ha llevado a la cima y a las grandes potencias económicas. Sin embargo, ese será su fin. Y quizá esta, hermanos, era una de las mayores preocupaciones de los apóstoles, que vendría gente, que vendrían hombres y a lo mejor mujeres que no les importaría en lo más mínimo el rebaño, que lo único que les interesaría sería beneficiarse de ellos. Pero para los apóstoles, creo poder leer el corazón de los apóstoles en este momento y decirles que la mayor preocupación de los apóstoles no era que gente se enriqueciera de la iglesia, sino que era que destruyeran la obra que Jesús había comenzado, que destruyeran la obra que ellos habían continuado. Esa, creo, hermanos, era la mayor preocupación de los apóstoles. Si fulano, sotano, perengano se hace rico, es lo de menos. La iglesia, la situación espiritual de la iglesia, la eternidad del creyente, era lo que apremiaba, lo que preocupaba el corazón de los apóstoles. Y por eso, amados hermanos, es que los apóstoles se encargaron de dejar por escrito las enseñanzas
compartiendo a la iglesia. Pedro dice, esta es la segunda carta que les escribo, y en ella y en las dos que les he escrito despierto, dice, con exhortación, vuestro limpio entendimiento. ¿Qué es un exhorto? ¿Qué es una exhortación? A veces decimos, exhórtenlo, pastor, como diciéndole al pastor, denle unos mamazos, unos leñazos en el lomo para que me agarre la onda. Una exhortación, hermanos, es hacer una invitación con razones, una fuerte invitación con razones. Eso es una exhortación. Cuando le decimos al hermano, hermano, no deje de congregarse, mire, en la congregación de los santos Dios habla, le estamos dando razones. Es una invitación fuerte, pero con razones. Hermano, ¿dónde lo salvó el Señor? ¿Dónde el Señor le habla? ¿Dónde el Señor estuvo con usted? ¿No estuvo en la congregación? ¿No fue ahí donde usted llegó a pedir ayuda? ¿No fue ahí donde Dios lo levantó? ¿No fue ahí donde Dios se glorificó en su vida? Hermano, congréguese. Hermano, venga a la congregación, venga al templo, alabemos juntos al Señor. Estatutos del Dios de Israel, venid, alabemos, cantemos con voz al Dios de nuestra salvación, porque es lo que Dios ordena. O sea, estamos haciendo un exhorto, ¿sí me explico? Una invitación, pero con razones válidas, con razones sólidas. Bueno, Pedro dice, esta es la segunda carta y en las dos les doy razones. En las dos los invito, los exhorto con razones, los invito con razones. Esa es la exhortación. Despierto, dice, vuestro limpio entendimiento. Les estoy hablando a la conciencia, les estoy hablando al entendimiento, a la razón. Se los pongo en palabras de nuestro querido Mexicatán de las Tunas. ¡Agarren la onda! ¿Me explico? Despierto vuestro limpio entendimiento. O sea, pónganse las pilas, levanten esa atención a Dios. Miren, no debemos olvidar, hermanos, que en los tiempos de los apóstoles, el mundo entero estaba entregado a la idolatría. El mundo entero. Esto no era de que, ay, aquí sí, aquí no. Todos amaban, además. Ahí les da. Bueno, aunque eso fue en el Antiguo Testamento, pero no los propios judíos sacrificaban a sus hijos en un culto a Moloch. En el valle de Genar, si mal no me acuerdo, pusieron una imagen de Moloch, donde iban y sacrificaban a sus propios hijos, los metían a la lumbre, hermanos, para vivos, para Moloch. Todo el mundo de antiguo, hermanos, estuvieron metidos en cultos a diferentes dioses. Cada nación tenía sus propios dioses y cada dios tenía su propio sistema de culto. Por ejemplo, Moloch, ¿verdad?, al que se le sacrificaban a los hijos. El punto es que todas las naciones que nacieron después del diluvio y fueron esparcidos en la confusión de lenguas, todos ellos llevaban una idea de Dios, todos ellos llevaban una idea de un culto a Dios. ¿Dónde cree usted que nació el culto a la Virgen? ¿Sabe dónde? En Babilonia. Porque desde ahí ya se adoraba a Astarte, que era la diosa madre de Tammuz, que era el nieto de Nimrod. Fíjense qué tremendo está esto. Nimrod se proclamó Dios, por eso hicieron una torre, para que hagámonos un nombre, dicen nuestras escrituras. Lo que estaban proclamando ahí, hermanos, era que Nimrod era Dios. Nimrod quería vivir en la parte más alta de la torre. Ellos querían una torre que llegara al cielo, hermanos. ¿Y saben qué hicieron? Hicieron una torre, hermanos. Pero Dios vino y confundió las lenguas y los separó de ahí. Los mandó a cada quien a su rancho. Pero cada uno ya llevaba una idea. A ver, si Astarte, Astarte y Tammuz. Astarte tuvo a Tammuz. Tammuz se proclamó Dios, pero Tammuz se muere. Pero si Tammuz era Dios, entonces su mamá, ¿qué era? La madre de Dios. La madre de Dios. Y todavía se atrevió a proclamar que ella había tenido un nacimiento virginal. O sea, que Tammuz había tenido un nacimiento virginal. A partir de ahí, hermanos, se promovió, se extendió el culto a la diosa madre y al hijo.
desde allí, hermano. Cuando llega el Señor Jesucristo, hermanos, no era nada nuevo que la gente ya adorara a la Madre de Dios. ¿Sí me explico? Porque ya venía desde allá. ¿Por qué cree usted que desde entonces, que desde la Torre de Babel, ya había la doctrina o la enseñanza de la madre de una madre de un Dios? ¿Por qué? Dios le dijo a Satanás en el Edén: su simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde entonces Satanás ya sabía, hermanos, que la mujer daría a luz, que la Virgen daría a luz un hijo. Y desde entonces, hermanos, Satanás trató de tergiversar esta doctrina o esta enseñanza bíblica de que solamente Jesús es quien salva. Y él metió a la mamá junto con eso. Es decir, a la mamá junto con la simiente. ¿Sí me expliqué? Desde allá viene todo eso. El punto es, amados hermanos, que hubo confusión no solamente en las lenguas, hubo confusión en el conocimiento de Dios. Todos sabían que había un Dios, pero no sabían quién era ese Dios. Y todos empezaron a hacer un Dios a su imagen. Y todos empezaron a imaginarse a un Dios como a ellos les convenía, a un Dios que ellos pudieran manipular. Todavía en nuestros tiempos eso se da. Por ejemplo, una persona que es alcohólica puede decir: no, pues Dios hizo el vino. El Dios en el que yo creo es un Dios que hizo el vino. Y como el Dios que yo creo hizo el vino, pues salud. Y están haciendo un Dios que pueden manipular. ¿Me explico? Un Dios al que no le tienen que dar cuentas, porque ese Dios en el que ellos creen, así los hizo según ellos. Es que yo así nací. A ver, espérame. Que hayas nacido así no quiere decir que Dios te haya hecho así. ¿Sí me expliqué? Miren, todos nacimos con una naturaleza que tiende al pecado, y cada uno de nosotros de una forma diferente. Por eso mucha gente dice: es que yo así nací. Sí, así naciste, pero Dios no te creó así. Así naciste porque naciste con una tendencia al pecado, con una herencia pecaminosa en tu ser. Ahora, el asunto es, hermanos, que los apóstoles querían evitar, con relación a la iglesia, que al faltar ellos la iglesia se perdiera, que al faltar ellos la iglesia se perdiera, se corrompiera en cuanto a doctrina, y una vez habiendo aceptado a Jesús en su corazón y habiendo alcanzado la salvación, por una mala doctrina se apartaran. ¿Qué es más difícil, hermanos? Escuche lo que le voy a decir. ¿Qué es más difícil? Que se salve una persona que jamás ha creído en el Evangelio, a restaurar a una persona que, habiendo recibido a Jesús como Señor y Salvador, ha recibido una mala doctrina. ¿Qué es más difícil? Porque yo ya soy salvo. Yo ya soy salvo. ¿Cuánta gente, hermanos, le hemos hablado de Cristo y diciendo: yo ya recibí a Jesús como mi Señor y Salvador? Todos los domingos yo lo recibo en la misa, por ejemplo. ¿Sí sabía usted que en la iglesia popular todos los domingos se recibe a Cristo? Todos los domingos lo hacen. En la hostia, en el vino. Ahí hay una tergiversación del Evangelio, hermanos. Porque la Biblia dice muy claramente que todo lo que entra por la boca, ¿dónde va? Al vientre, y del vientre. Entonces, aquí la cosa, hermanos, es que los apóstoles querían evitar, con relación a la iglesia, que la iglesia pudiera recibir cualquier cantidad de doctrinas que le alejaran de su Señor y por consiguiente de la salvación que ya habían recibido. ¿Sí me explico? Porque miren, hermanos, hay algo interesante. Dios dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? ¿Por qué es esa alegoría? ¿Por qué esa comparación del agua tibia? ¿Por qué? Porque a veces hemos recibido a Jesús, pero no hay una comunión con Jesús y pensamos que estamos bien, pensamos que vamos por buen camino. La palabra de Dios dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Qué interesante es, hermano, que usted y yo podamos entender, razonar, analizar, discernir qué camino es el que como iglesia estamos transitando. Qué terrible será. Mire, hermano, lo he dicho en otras ocasiones,
Será terrible para una persona que se pierda, perderse por no haber escuchado jamás el nombre de Jesús. Pero qué terrible será perdernos a la luz de un púlpito. ¿No le parece? Yo quiero hablar, hermanos, de la importancia que tienen las Escrituras para la vida del creyente. La importancia de las Escrituras para el creyente. Vivimos en tiempos, hermanos, de mucha confusión. Y no hay más que salir a la calle, hermano, para darnos cuenta de que la gente está confusa, de que la gente no sabe si es o no es, o qué es o qué no es. Decía mi maestra de ciencias naturales en la secundaria, ella decía, ahí viene un ovni, un ovni. Y le decíamos, ¿qué es eso, maestra? Un objeto sexual no identificado. Porque no sabemos ni lo que, no saben lo que son. Y a veces, amado hermano, estamos no quiero hablar solamente de esto, pero hay mucha confusión. Hay una persona decía, es que ustedes los cristianos no saben ni lo que creen. Unos creen que Dios es uno, otros creen que Dios son tres, otros creen que no sé, cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de diferencia. Habemos cristianos bautistas, habemos cristianos metodistas, habemos cristianos pentecostales, habemos cristianos de diferentes ramas. Pero amado hermano, nosotros necesitamos entender realmente quiénes somos en Cristo, si somos o no somos en Cristo. Y toda confusión debe ser eliminada, debe ser desechada. Toda sombra de duda entre nosotros debe ser disipada. Porque aunque hayamos metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos, pentecostales, todos somos uno en Cristo, si es que Cristo está en nuestras vidas. ¿Me expliqué? Escuchen lo que estoy diciendo. No se trata si somos de asambleas de Dios, no se trata si somos de la iglesia cuadrangular, no se trata si somos de la iglesia apostólica, no se trata si somos de la iglesia bautista o presbiteriana o luterana. Se trata de si Cristo verdaderamente es el centro de nuestra fe, si Cristo verdaderamente es el centro de nuestra doctrina. La palabra del Señor es clara y dice el Señor Jesucristo hablando: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, de quién soy yo, de por qué soy el Hijo de Dios, de por qué soy el cumplimiento de la promesa de Dios, de por qué soy el cumplimiento del propósito de Dios para redimir al hombre. En las Escrituras lo dice, y nada más desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y por lo tanto toda la Escritura habla de Jesús en todo su contexto, en toda su expresión. Jesús, amado hermano, está en la palabra, en toda ella, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el mensaje central. Algunos dirán, es que el mensaje de la Biblia es el amor entre los hombres. No, Señor, el mensaje de la Biblia es Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y Jesucristo viene por segunda vez. Ese es el mensaje central de la Biblia. Es lo que la Biblia nos quiere enseñar. Y amado hermano, hoy nosotros que vivimos en tiempos de tanta confusión, hoy nosotros necesitamos más que nunca entender la importancia que tiene el conocimiento de las Escrituras para nosotros. Saber qué es lo que la Biblia dice, saber qué es lo que la Biblia enseña. Amado hermano, porque nosotros podemos leerla y podemos sacar muchas conclusiones, pero tenemos que saber qué es lo que la Biblia verdaderamente está diciendo, para que podamos vivir y caminar bajo la voluntad de Dios y podamos llegar al eterno destino que Dios ha preparado para nosotros. Y quiero que veamos, hermanos, algunas razones, aunque ya son las 2 de la tarde, pero quiero que veamos algunas de las razones por las cuales las Escrituras son importantes para nuestra vida. Primero, 3 del 8 al 10 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Segunda de Pedro 3 del 8 al 10. El que practica... Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Escuche, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Me llama la atención aquí, hermanos, la conjunción que se hace entre el versículo 9 y el versículo 10. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Mire, hermano, lo primero que yo quiero ver es que las escrituras son importantes para la vida del creyente, porque debemos estar atentos ante la inminente venida de Cristo por nosotros. Hay mucha gente, hermanos, no es de ahorita, es de mucho tiempo atrás, que hay gente que dice que el Señor Jesucristo no viene, y no viene, y no viene, y no viene, y nosotros estamos esperando, y no viene, y no viene, y no viene. ¿Dónde está? Dice el versículo 5, 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? A ver, ¿por qué no ha venido? A ver si Jesucristo iba a volver, si prometió que iba a venir, si ustedes tienen 2000 años predicando que iba a venir y no ha venido. ¿Dónde está? Necesitamos entender las escrituras para darnos cuenta por qué Jesús no ha venido, hermano. Él no ha venido porque es paciente para con nosotros. Y ahora escuche esto, que esto me golpeó a mí cuando yo lo entendí. Él es paciente para con nosotros, no para con los otros. Esto me pegó, hermano. ¿Cómo que Dios es paciente para conmigo? Escuche eso. Léalo en su palabra, en su Biblia. Dice, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros. Si aprendemos a leer entre líneas, nos daremos cuenta que eso es lo que dice. No queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos nosotros. Qué interesante eso, ¿no le parece? A mí me pegó, me ha dicho así, mire. Y no precisamente haciéndome aire. ¿Cómo que Dios es paciente para conmigo? ¿Cómo que Dios no quiere que yo perezca? ¿Que no soy iglesia? ¿Que no soy hijo de Dios? ¿Que Dios no perdonó mis pecados? Entonces, ¿por qué Dios dice eso? Amado hermano, porque mucha gente ha olvidado que el Señor Jesucristo está a las puertas. Mucha gente ha olvidado que el Señor Jesucristo va a volver por la iglesia, y después de haberse hecho cristianos todavía siguen viviendo, practicando cosas que debieron haber dejado atrás hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y esto es importante, hermano, que nosotros lo entendamos. Mire, hace tiempo, cuando Miguel estaba todavía muy chiquito, nos robaron un carro Centra, un carro café. Entramos Judith, Miguel y yo a al súper, de la 46 y Flores Magón, y cuando salimos ya el carro no estaba. Ya vamos a la policía, etcétera. Me acuerdo mucho porque Miguel estaba chiquito, Miguel. Y de repente de acá del radio que traía el policía en el cinto, salía una voz, ¿verdad? Que 24X, no sé qué, no sé qué, cosas así. Y se acerca Miguel al radio, ¿verdad? Pues le quedaba más o menos a la altura y decía: Miguel, no paro mi carro. Que nos habían robado el carro. Después, tiempo después, ya estando en Urbi, llegamos al Esmar, que está aquí en la Fuentes Mares. Llegamos, entramos a comprar unas paletas, entramos los cuatro, nos bajamos los cuatro del carro. Y cuando salimos ya no estaba el carro. Yo no sé si a ustedes le hayan robado algo alguna vez, pero qué feo se siente cuando usted va y ya en el lugar donde usted dejó su carro está otro. Y dice: gloria a Dios, ya me pusieron uno del año, ¿no? Resulta que llega otro señor y se sube y se lo lleva. Y usted se queda nomás como diciendo: ¿what? ¿Dónde está? O sea, hermanos, el Señor Jesucristo, dice la palabra, vendrá como. Qué tremendo será, hermano, para muchos, incluso pastores,
que de repente ya no hay iglesia, que de repente el hermano fulano, la hermana sutana, el hermano meningano, y a veces gente que nos imaginábamos ya no están. Por eso dice como ladrón en la noche, pero vendrá como ladrón en la noche. Qué interesante es esto, hermano, porque muchos se quedarán esperando, muchos se quedarán viendo como el chinito, nomás mirando, que ya no están, que ya se fueron, que ya el Señor Jesucristo vino, y ellos se quedaron, fueron sorprendidos. Se quedaron, amado hermano, porque no estuvieron listos. Yo no estaba listo para salir caminando con mi familia de la tienda y tenerme que regresar caminando a mi casa porque no estaba el carro. Yo no estaba preparado para eso. Yo no estaba preparado para venirme con mis hijos caminando desde la 46 y 20 de noviembre hasta mi casa aquí en la 38 porque me dejaron a pie. No estaba listo para eso. Ya vengo cargando con el chamaco en los brazos y con la otra pobre caminando. No estábamos listos para eso. Yo no tenía un carro de emergencia ahí, me explico. No tenía un segundo vehículo en el cual yo moverme. Todavía no lo tengo. Ahora ya algún día lo tengamos. Pero no tengo, hermano, cuando nos robaron ese carro, mi esposa estaba trabajando en el súper del Parque Lerdo. Y yo tenía que ir a recogerle esa noche. Llego al súper, hermano, si sale mi esposa y me ve que voy a pie. Y ahí vengo a las 12 de la noche, hermano, con ella caminando, porque nos robaron el carro. No estábamos preparados para eso. Nadie se prepara para eso. Por eso Jesús dice en su palabra, hermanos, que como ladrón en la noche. Por eso Pedro nos advierte que como ladrón en la noche. Y por eso nosotros necesitamos estar alertas para que no nos sorprenda como ladrón en la noche. Porque esto de ladrón en la noche no es para el que está preparado. Esto de ladrón en la noche no es para el que está listo. Esto de ladrón en la noche no es para el que está esperando la venida de su Señor. Está escrito para aquellos que han descuidado su relación con Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando yo era joven, o sea, no hace mucho, hace como 15 días. Bueno, cuando yo era joven, hermanos, estuvimos en una alianza de jóvenes y entonamos una alabanza que se estilaba mucho en ese tiempo, creo que ya se los hemos comentado, nostalgia. Nostalgia siento por ti, mi alma por ti llora, estar contigo siempre añora. ¿Se acuerda de esa? Señor, ven por mí, hermosa, hasta lloraba, y se rodaban los besos. Y dice el pastor que se subió a predicar, que fue Humberto Vargas: ¿cuántos se quieren morir ahorita? Dijo. No, hombre, todos así, ¿verdad? Ni el cricri se oía, ni la mosca sumando padrón, nadie, absolutamente. Y va a sacar el cuerno del chivo y en la torre, ¿verdad? Dijo el hermano, dijo, entonces no estén cantando mentiras. Entonces no estén cantando mentiras, dijo él. Esa alabanza dice: Señor, ya ven por mí, mi alma por ti llora, Señor, nostalgia siento por ti, Señor. Entonces no estén cantando mentiras, dijo. La Biblia nos dice, hermanos, que el Espíritu y la novia dicen: ven, sí, amén, ven, Señor Jesús. El problema es que ahora mismo muchos creyentes han perdido de vista la esperanza bienaventurada de la venida de Jesús. Escuché a un predicador de esos que salen en internet, de esos que salen en la televisión, de esos que son bien famosísimos, diciendo: yo no quiero que Cristo venga. Y lo pone de pretexto a las almas, porque todavía falta mucha gente de salvar, todavía tenemos a mucha gente que alcanzar. Espérate, tú no los vas a salvar. Tú tienes que preocuparte por salvarte tú. Predica la palabra, lleva el mensaje de salvación. El que quiera, el que crea, dice la palabra, y fuere bautizado será salvo. El que no crea, pobre de él. Pero tú predica la palabra y preocúpate tú por ser salvo tú. ¿Cómo que yo no quiero que el Señor venga? No, al contrario, yo quisiera que el Señor viniera ya en este momento, pero que esté yo preparado. Que esté yo preparado, porque si no, triste mi calavera. ¿Me explico?
Mi petición, mi oración a Dios debe de ser siempre: Señor, ayúdame a estar listo para cuando tú vengas, y si es posible, ven ya. Esa debe ser mi oración, esa debe ser mi preocupación, hermanos. La Biblia nos dice que el Espíritu y la novia dicen: ven, sí, amén, ven, Señor Jesús. Amados hermanos, el problema es que ahora mismo muchos creyentes han perdido de vista esa bienaventurada esperanza que como cristianos debemos de abrazar, de albergar en nuestro corazón, y se han conformado con tener una religión vacía, se han conformado con que se les llene la carne con un canto, con una alabanza, con una situación de bienestar o de sentirse bien en la iglesia. Nos hemos conformado con tener bancas cómodas, con tener calefacción, con tener aire acondicionado. Aquí tenemos muy buen sistema de enfriamiento en tiempo de frío, muy buen sistema de calefacción en tiempo de calor, ¿no es cierto? Pero nos gozamos en la palabra, nos gozamos en el Señor, nos gozamos en su presencia. Hay gente, hermano, que se ha conformado con tener buena calefacción en tiempo de frío y buen sistema de ventilación en tiempo de calor, con buenos músicos, con buenos cantantes, con un buen sistema de luces y de humo y cuanta cosa que le han puesto ya a los altares. Nomás le falta prenderle un cerillo al altar para tener el fuego del Espíritu ahí. Pero nos hemos conformado con cosas que son secundarias y hemos olvidado la importancia, hermanos, de estar preparados para su venida. Por eso necesitamos la Escritura, para que nos abra el entendimiento. Dice el apóstol Pedro en estas cartas: les hablo con exhortación a su limpio entendimiento, que se despierten, que entiendan la necesidad de estar preparados. Esta palabra, hermano, no es simple y sencillamente un libro para leer, no es simple y sencillamente un manual de instrucciones para seguir. Amados hermanos, este libro precioso es un libro que infunde vida a nuestra vida, que despierta nuestro entendimiento, que despierta nuestro corazón, para que busquemos la gracia y la misericordia de Dios para estar listos para su venida. No podemos olvidar, hermanos, que el Señor viene. No debemos olvidar que el Señor viene. Maranata, Él está a las puertas, y si nosotros no estamos listos, aquí nos quedaremos cantando: me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Aquí nos quedaremos. Por eso necesitamos la palabra, por eso necesitamos la Escritura. Por eso, hermanos amados, en mi pobre opinión, en mi precario servicio a Dios, procuramos que la palabra tenga un lugar preeminente en nuestras vidas. Procuramos que la palabra sea la que llene este lugar, la que llene nuestras vidas, porque la necesitamos para alimentarnos, para despertarnos, para tener una dirección clara hacia dónde vamos. Estamos viendo con tristeza, mis hermanos, el cumplimiento de lo escrito por Juan en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 al 21, que dice cuando escribió: y los otros hombres que no fueron muertos en estas plagas, ni así se arrepintieron. Estamos viviendo ese tiempo, en el que la gente, hermanos, tiene temor de las plagas, pero no tiene temor de Dios. La gente, hermanos, hablan de COVID-19 y, hermanos, empezamos a... ¿Sí o no? Se resfrió fulanito, no, hombre, inmediatamente lo queremos bañar de Lysol, porque nos da miedo irnos a contagiar de una enfermedad tan terrible como la que sufrimos hace tiempo, que todavía dicen que la pandemia está activa, y tenemos ese temor. Pero la gente se sigue reuniendo en las cantinas, en los bailes, en los antros. Era algo que yo le decía a mi esposa: yo no entiendo cómo se cerraron los templos por miedo a la pandemia, pero las cantinas siguen abiertas. Se cerraron los templos por miedo al virus, pero siguen los antros abiertos. Se cerraron los templos, pero todos los negocios, restaurantes y todas siguieron dando servicio. La gente, hermano, se llenó de temor por el virus, por la plaga, pero no se llenaron de temor de Dios. ¿Saben dónde comenzó o cómo comenzó el virus del SIDA? Por un hombre que tuvo relaciones sexuales con un animal, con un simio. Y de ahí, hermanos, se expandió primeramente en lo sexual. Y todos sabemos por dónde.
Ya después fue transfusiones de sangre, fue otro tipo de situaciones que nada tienen que ver con el pecado. Pero en la mayor parte y en sus inicios fue por el pecado. ¿Cómo se contagió Freddie Mercury? En una pachanga que hizo, donde había prostitutas, donde había unos enanos repartiendo con charolas, repartiendo diferentes tipos de estupefacientes. Temor a la muerte, temor al virus, temor a la enfermedad, pero nada de temor a Dios. Hermanos, estamos viviendo un tiempo en el que mucha iglesia se ha conformado, hermanos, con tener una religión sin compromiso, un cristianismo sin Cristo, un cristianismo sin sangre, sin sacrificio. Y no estoy diciéndole que vaya usted y se sacrifique y vaya y derrame su sangre, no. Compromiso. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras que de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Por eso es que necesitamos las Escrituras, como dice el profeta Jeremías. Pregunten, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Necesitamos entender la importancia que tienen las Escrituras, mis hermanos. Definitivamente estamos viviendo tiempos de mucha confusión espiritual. No solamente es que ahorita la gente no sepa a dónde va, no es simplemente que muchos no sepan lo que son. El problema es que no han podido entender su propio camino, no hemos podido discernir el camino por el que están, y van por camino que parece derecho, pero su fin no es otra cosa que la muerte eterna. Y mientras tanto, por lo menos nosotros, por lo menos usted y yo, que estamos aquí en Penil, o los que están ahí en su celular o en su computadora, en su televisión, qué sé yo, por lo menos ustedes y yo necesitamos, estar atentos a la venida de Jesús, porque yo no quiero que Dios me tome por sorpresa en la venida de Jesús. Sí. Necesitamos estar alertas, atentos. Las señales están en la palabra, y las señales, muchas de ellas, están en las noticias. Para muchos, todo esto está pasando de noche. No debe ser así para nosotros. No debe ser así para Penil. ¿Me explico? Si para otros todo lo que está sucediendo es por el cambio climático, es por la corrupción, es por otro tipo de situaciones, no así para Penil. Estemos alertas, estemos atentos, porque en el momento menos pensado nos vamos. Nos vamos, hermano. Pero tenemos que estar listos, atentos, preparados. Que si el Señor ha de venir como ladrón en la noche, no quiere decir que venga a robarse lo que no es de Él. Quiere decir que muchos serán tomados por sorpresa, y entonces se quedarán como yo, viendo el estacionamiento, buscando su carro, y no lo van a hallar. ¿Sí me expliqué? En segundo lugar, hermanos, las Escrituras son importantes para la vida del creyente, porque necesitamos mantener viva esa esperanza, la esperanza de su advenimiento por nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4 y 8. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día de que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ay, ¿desde cuándo están diciendo que viene? Fíjese bien, hermano.
Si nosotros tomamos como referencia ese dato, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, el salmista dice, porque para ti 1000 años son como el día de ayer que pasó. Si nosotros tomamos eso, y si nos vamos nosotros a la palabra del Señor en Oseas, no hay, ayúdenme, 6.2, 6.1, 6 algo, dice Oseas, ¿cómo está? Nos dará vida después de 2 días, al tercero nos resucitará y viviremos, algo así. Help me, dijo por ahí uno, ¿no? ¿Qué dice? Alguien que lo lea bien fuerte, totote. Y viviremos con él. Viviremos delante de él. ¿Qué ahora? ¿Nos dará vida después de qué? De 2 días. Fíjense bien, porque no dice le darás vida. No está hablando de Jesús ahí, No está hablando ahí de la muerte y resurrección de Cristo. Porque estaba usando la palabra nos. Y nos resucitarán. Y viviremos delante de Él, después de 2 días. Quiero amarrar esta idea. Si nosotros tomamos esta palabra de Pedro y del salmista de que para el Señor 1000 años son como un día y un día como 1000 años, y está hablando aquí de 2 días, que serían ¿cuántos años? ¿En qué año estamos? 2023, quiere decir que ya pasamos 2 días. 2 días han pasado. Estamos transitando el tercero. Ahora, no dice que después del tercer día, dice que en el tercer día. No dice en qué momento del día, dice en el tercer día. No sé si me estoy haciendo entender a dónde los quiero llevar. Han pasado 2000 años desde que Jesús vino a la tierra. Y si nos vamos a esa calendarización, estaríamos hablando de 2 días. Y estamos en el tercero. Y dice ahí, en el tercero. Por eso necesitamos conocer las Escrituras, entender la palabra, para darnos cuenta que Jesús está a las puertas. Mucha gente está ahorita, hermano, pensando, pues ya ha pasado una eternidad, sí, pero para Dios la eternidad es nada. Y eso es algo que nosotros necesitamos comprender, hermanos. Tenemos que mantener viva la esperanza. Yo no sé si a mí me toque ver, hermanos, el arrebatamiento en este cuerpo todavía. Aunque la palabra del Señor dice que seremos transformados. Pero a lo que me refiero es, creo que sí me entienden, no sé si me toque pasar por la muerte antes de oír la trompeta. ¿Sí me expliqué? La palabra de Dios dice, hermanos, que se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos. Corintios dice que nuestros cuerpos serán transformados al toque de la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice ahí en Corintios. Entonces, aquí la cosa es, hermanos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Escuche, porque esto, hermanos, se escribió entre el año 64 y 67 después de Cristo. Pedro murió en el año 67 en Babilonia. Él nunca estuvo en Roma, para los que piensan que Pedro estuvo en Roma. Si ustedes leen ahí en Primera de Pedro habla de que él escribió esa carta por conducto de Silas, de Silvano. ¿Sí? Y él dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito esta carta, la Primera de Pedro. Y él dice, los hermanos en Babilonia los saludan. Él no dice los hermanos en Roma. Él no dice los cardenales aquí en Roma los saludan. No, él dice los hermanos en Babilonia los saludan. Pedro nunca estuvo en Roma. Y hay muchas pruebas, hermanos, bíblicas, escriturales, de que Pedro nunca estuvo en Roma. Pero en fin, él escribe esta carta. Bueno, la Primera de Pedro se escribió en el 64. Primera de Pedro. Pero Pedro muere en el 67. Después de que el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, estás por morir. Vas a entregar el cuerpo, Pedro. Vas a colgar los tenis. Bueno.
Y Pedro escribe esta segunda carta antes de su muerte. Él mismo lo dice, el Señor ya me dijo que estoy pronto a partir. Fíjense, estamos hablando del año 60 y póngale 67, que Pedro haya muerto en diciembre, que no lo sabemos, porque no hay una fecha exacta en la que Pedro haya muerto, pero póngale en diciembre, que en enero el Señor le haya dicho, ¿sabes qué? Pero ya me lo te vas, ya me lo te vienes conmigo. Ahí, en el 67, ya estaba esa pregunta, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Imagínense en el 2023. Si en el 67 ya la gente estaba desesperada de que el Señor no venía, imagínense ahorita. No, pues está la promesa, ¿cuándo? Tienen un chorro de años diciendo que viene. Pero tenemos que entender el contexto de la palabra. Fíjense lo que la Biblia dice. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él ha sido paciente, hermanos, y Él es fiel a su palabra, y dice claramente, después de 2 días. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos, de que la palabra de Dios siempre esté vigente en nuestro corazón, porque esa palabra es la que nos va a guiar para que estemos listos, preparados, y siempre, escuche bien, siempre con la esperanza de que puede ser hoy, con la expectativa de que puede ser hoy, porque cuando yo tengo esa expectativa de que puede ser hoy, Juan dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Uno de los mayores ataques de Satanás, hermanos, ha sido precisamente ese, infundir duda en el creyente. ¿Será cierto que viene? ¿Y si no viene? ¿Y si sí viene? Y como está esa duda, hermanos, a veces es fácil caer. Porque está esa duda. Porque no se sabe si sí o si no. Y como no está esa duda, fallamos. Por eso, hermanos, la palabra nos advierte. Él viene como ladrón. Y si en el momento en el que Él venga, tú no estás preparado, ahí te quedas. ¿Sí me explico? Miren, hermanos, en una mentira que seamos tomados cuando Cristo venga, no te bajas. No te bajas. Una falta en la que seas sorprendido cuando Cristo venga, no te bajas. Por eso necesitamos conocer las Escrituras y entender que el Señor tiene un propósito, no es que todos procedamos al arrepentimiento, es que todos estemos listos, preparados. Ahora, por eso dice, pero el Señor viene. ¿Estés listo o no? Porque de este versículo, hermanos, de este versículo 9, de este versículo 9 se han desprendido muchas falsas doctrinas. Y de repente se levanta gente que dice, es que yo vi un reloj en el cielo que se regresó 15 minutos porque la iglesia no está lista. Escúchenme, Dios sí ha sido paciente con nosotros, pero no depende de ti que Él venga o no venga. ¿Sí me expliqué? Eso de que vi un reloj con 15 minutos que se retrasó, que no sé qué, hermanos, el reloj de Dios no es de pilas para que se regrese, para que se atore, no se le acaban las pilas. Dios sabe en qué momento va a venir, ya lo sabe, no necesita estar regresando el reloj. ¿O no fue Jesús el que dijo que el día de su venida nadie lo sabe, ni los ángeles de Dios, sino su Padre? O sea, su Padre ya sabe, no necesita andar regresando el reloj, Él ya sabe en qué momento va a venir. No depende de nosotros. ¿Qué es lo que depende de nosotros? Estar listos. ¿Sí me explico? Estar listos. Mire, cuando usted pide un Didi o un Uber o un carro de esos de aplicación, usted sabe que va a llegar. Y a lo mejor hasta le marca ahí va a 5 minutos. ¿Ya? Su obligación, hermano, no es preocuparse de si el carro llega o no llega. Su obligación es estar listo cuando el carro llegue. Luego, su obligación es estar listo cuando el vehículo llegue.
Hoy en la mañana yo hice para la escuela y de repente salió por el correo porque ni se llevaban ni su jugo que se toman. Y yo, no, hijo, ya está el carro allá afuera, hijo, y salió, pero que si echa la mocha, van a correr. Porque ya estaba el carro afuera. Hermanos, cuando Cristo venga, o estás listo, o olvídate de salir corriendo, ya no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Por eso necesitamos las Escrituras, para darnos cuenta que tenemos una oportunidad única, invaluable e irrepetible. El Señor Jesucristo viene, mis hermanos. Mantengamos viva la esperanza, mantengamos viva nuestra confianza, mantengamos viva nuestra fe. Es importante que nosotros entendamos esto, hermano. Finalmente, hermanos, porque ya se nos está yendo el día muy rápido, se nos va ahora. Las Escrituras son importantes para la vida del creyente, porque el diablo, hermano, va a tratar de apartarnos del camino, y solamente la palabra de Dios puede mantenernos en él. Versículo 19 dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han tenido la oportunidad de entrar a unas cuevas, a unas grutas? ¿Sí han tenido la oportunidad de entrar? Aquí en Chihuahua tenemos las grutas de Nombre de Dios, por ejemplo. A los puros sí le ha tocado, pero a las grutas no. Ok. Cuando nosotros nos fuimos para Uruashi, yo tuve un sueño. Yo soñé un lugar donde yo iba caminando entre cerros, y a la orilla de los cerros había agujeros y había como unas estructuras de madera viejas, abandonadas. Al día siguiente o a los poquitos días siguientes me hablan por teléfono del distrito y me dicen: Martín, hay una iglesia en la sierra que la pastora renunció y necesitamos un pastor que se vaya urgente para allá. Y yo le pregunté al hermano, le dije: oye, hermano, le dije, ese lugar donde usted me está diciendo, le dije, había minas, o sea, hubo minería. Le dije: ¿por qué me dijo: no sé, Martín. Dijo: pero te investigo y te digo. Al día siguiente me habla el hermano y me dice: oye, Martín, fíjate que si hay un es un lugar donde todavía hay minas ahorita. Dice: pero muchas minas, dijo, de las que hubo, ya están abandonadas, que ya no tienen nada, pero sí hubo mucha minería. Incluso tuvieron su propia moneda, tenían una moneda que se llamaba los rascones. Esa moneda era una moneda que acuñaban ahí en Uruachi, y tenía su peso en oro, ¿verdad? Era su peso en oro, eran monedas de oro, ahí en Uruachi. Ya después, con el tiempo, nos dimos cuenta de todo eso. Pero bueno, el punto es que a mí sí me ha tocado entrar a cuevas, me ha tocado entrar hacia a túneles donde se pone purísimo. Y yo me acuerdo cuando estábamos más chavalos, mi hermano y yo, que éramos medio vagos. Ahí en la presa Chubisca, para los que conocen la presa Chubisca, hay unos túneles que se hicieron donde va tubería de drenaje. Ahí en la presa Chubisca, a un lado de la Fortina. ¿La mandé? Sí, como 7 más o menos. Pues a nosotros se nos ocurrió meternos a uno, hermanos. Ya vamos a una lamparita de esas de... No sé cuánto les tocó cuando estábamos chavalos, tenían unas lamparitas así chiquitas que llevaban una pila AAA. Una lamparita con un foquito que apenas y parecía así, usábamos un cerillo. Sí, de llavero. Y ahí vamos con nuestra lamparota de que se nos acaba la pila, hermanos, dentro del túnel. Y de repente, hermanos, que se empezó a ver como un aleteo, se veía adentro, se veía un... Y no se veía nada, hermanos, sino que de repente así como un murciélago, hermano. Bueno, nosotros lo vimos muy grande, aquí sé que todavía estaría, pero pues se veía como un soplido, se veía donde se como que aleteaba algo. Hombre, salimos, pero que gracias a Dios
era un túnel de la junta de aguas. O sea, había tubos. Pero en las minas, hermanos, se conocen como tiros. Y son túneles. Pero dentro de los túneles, hermanos, usted no sabe lo que va a encontrar debajo de la tierra. Debajo de la tierra. A veces hay voladeros abajo, hermanos. Los que conocen Harper, las cavernas de Harper, yo nunca he ido a las cavernas de Harper. Pero los que conocen las rutas, los que han ido aquí a nombre de Dios, hay una parte en la ruta de nombre de Dios donde se practica el rapel. O sea, lo amarran con una cuerda y usted baja con una linterna, ahí baja y baja hasta abajo. Y abajo está bien oscuro, hermano. Si se llega a ir la luz ahí en las rutas, lo mejor es ni moverse. Porque usted no sabe si se puede caer un voladero de esos. Y ya no sale, es más, ya no hay ni sangre para la autopsia. Ya no sale. Eso no vamos, dice hermano. Pues déjeme decirle, hermano, que ahorita usted y yo, aunque usted no lo note y no lo sienta, no lo haya visto así, pero estamos caminando en un túnel oscuro como no tiene usted idea. Y la única luz que tenemos, hermanos, para caminar está aquí. Es la única luz que tenemos, hermano. Y si dejamos que esta luz se nos apague, triste nuestra calavera. No sé si me estoy haciendo entender. Pero esta palabra, hermanos, es la única luz que tenemos. Usted puede salir a preguntarle al hechicero, puede salir a preguntarle al psicólogo, puede salir a preguntarle al psiquiatra y puede preguntarle a medio mundo y su abuelita. Pero esta palabra es la única luz que tenemos en realidad, hermanos. ¿Cuánta gente anda ya consultándole a las estrellas, a los astros, ¿cómo llaman? El zodiaco? Y no se dan cuenta que muchas de las estrellas que hay en el cielo, en realidad ya no existen, se murieron hace miles de millones de años y su luz todavía sigue llegando, pero es la pura luz, la estrella ya se murió. Y siguen poniendo su confianza en las estrellas. Siguen poniendo su confianza en unas personas que ni siquiera saben realmente ni quiénes son. ¿Sí me explico? Gente, hermanos, que han oído hablar de las cartas astrales, que ya lo mencionamos una vez. Quiere decir que si usted nació el mismo día que otra persona y a la misma hora, usted debería de tener la misma carta astral que esa persona, porque así son los astros. ¿Me explico? Resulta que no. Si Ebed y yo nacimos el 31 de enero a la misma hora, por el mismo canal, bueno, no por el mismo canal, pero en la misma hora, se supone que deberíamos de tener la misma carta astral. Pero no, él tiene la suya y yo tengo la mía, según los astrólogos. Entonces, ¿cuál es la gracia? Se supone que todos los que, ¿cómo son? Leo y Cáncer y esos deberían de tener todos la misma carta astral y regirse todos bajo la misma carta astral, tener todos el mismo destino, porque todos son Leo, todos son Cáncer, o todos son leucemia, o todos son... ¿Me explico? Pero no es así. Y sin embargo hay gente que va con esa luz. Pero Jesús dijo, si la luz que hay en tu ojo son tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas que hay en ti? Esta es la única luz que tenemos. Esta es la verdadera luz. No podemos dejar que se extinga, que se apague. Y lo hacemos cuando lo hacemos a un lado y buscamos el consejo por otro lado. Estamos en un túnel, hermanos, estamos en un tiro y dándonos un tiro. Estamos en un tiro, hermanos, donde si nos descuidamos vamos a caer y no va a haber quién de ahí nos saque. Por eso, hermanos amados, es que Pedro habla a la iglesia, Pedro habla a los creyentes y les dice: el Señor es paciente para con nosotros, esperando que nos arrepintamos, esperando que volvamos a tomar la palabra, que volvamos a las sendas antiguas, que volvamos a buscar su gracia, que volvamos a buscar su misericordia, porque Él viene pronto y necesitamos, amados hermanos, no dejarnos envolver por el enemigo de nuestras almas. Muchas
camino, hermanos. Como lo hemos dicho por mucho tiempo y en varias ocasiones, el creyente debe de marchar en el camino de la vida, y a lo largo del camino va a escuchar voces aquí, va a escuchar voces allá, y algunas de esas voces van a tratar de ayudarnos, pero algunas de esas voces van a venir con toda la intención de destruirnos, hermanos, y de derribarnos de nuestra confianza en Cristo, de derribarnos de nuestra confianza en el Señor. Cuando la luz no es suficiente, entonces hay penumbras, pero cuando no hay nada de luz, entonces lo que hay es oscuridad. Y en esa oscuridad, amado hermano, no se puede caminar. Cuando usted está bajo tierra, el mantener viva esa lámpara, el mantener viva esa luz, se convierte en una necesidad vital, de vida o muerte. Hoy, hermanos, nosotros tenemos una lámpara que alumbra nuestro camino, una lámpara que sigue encendida, aunque mucha gente la haya apartado buscando una mejor luz que no van a encontrar. El diablo está interesado, hermanos, en que la Biblia pase a un segundo término, o a un tercer término, o a un cuarto término. Satanás está interesado, hermano, en que la palabra de Dios se extinga en las congregaciones cristianas. Y se ha levantado mucha gente con muchos mensajes totalmente distorsionados de la palabra. Repito lo que dije hace unos momentos. Yo no creo, no concibo a una persona que quiera destruir a la iglesia en la que vive. Sin embargo, no se han dado cuenta que al apartar la palabra de sus corazones y del corazón de la iglesia, están haciendo que la iglesia se olvide del nombre de Dios. Jeremías lo dice. No saben, no entienden que con sus sueños están haciendo que mi pueblo se olvide de mi nombre. Yo estoy contra los tales profetas, dijo Dios. Yo quiero decirles, hermanos, lo que Jesús dijo: retén tu corona, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que hay alguien interesado en tomar nuestra corona. Quiere decir que hay alguien que no quiere que alcancemos la meta. Y ese alguien ha lanzado sus hordas, hermanos, contra nosotros. No solamente contra los creyentes, hermanos, entendámoslo, también contra aquellos que no creen. Y los ha engañado y los ha cegado, y a muchos creyentes junto con ellos. La Biblia dice que Satanás trataría de engañar, si le fuere posible, a uno de los escogidos. Yo decía, no, eso no es posible. Pues ¿cómo? Si los escogidos tenemos la palabra. Y es impresionante el número de escogidos que han sido engañados. Es impresionante el número de personas que fueron creyentes y se apartaron del camino sin salir de la congregación. Que viven apartados del camino sin salir de la congregación. Es impresionante, doloroso e impresionante. Personas que deciden abandonar una congregación porque les predican la verdad. Y la verdad incomoda. Yo lo invito, hermano, para que se aferre a este libro. Aférrese a la palabra. Cristo viene. Y de que usted y yo estemos aferrados a esta palabra depende que nos vayamos o no. ¿Quiere un ancla? ¿Quiere algo que lo sujete? ¿Quiere algo que lo amarre? Amárrese a la palabra. No se amarre el carro, no se amarre la casa, no se amarre el trabajo. Amárrese a la palabra. Póngase sobre sus pies. Padre, he predicado tu palabra esta tarde, Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gran amor para con nosotros. Gracias porque todavía, Señor, sigues hablando en nuestras vidas y todavía, Señor, podemos seguir siendo edificados por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero poner a Peniel en tus manos, Señor, mi propia vida, mi
rogándote, Dios, que tú te glorifiques en nuestros corazones y nos ayudes, Dios, para que podamos verdaderamente seguir viviendo en tu palabra, Señor. Gracias porque has hablado en nuestras vidas y gracias, Señor, porque seguimos siendo edificados. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que nos ayudes a estar listos para tu venida. No queremos quedarnos, Señor. No queremos que nos dejes aquí cuando tú vengas por tu iglesia. Queremos estar, Señor, en tu presencia, habitar en tu presencia, llenarnos de tu bendita presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que te glorifiques. Te rogamos que te manifiestes, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir adelante en medio de las tinieblas que nos rodean. Ayúdanos a no apartar nuestra vista de tu palabra, que es la única luz a través de la cual podremos llegar, Señor, al final del túnel, a la salida, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, pues nada más nos resta despedirnos, recordándoles, hermanos, que tenemos nuestra reunión el miércoles. Si es que el frío nos lo permite, ya nos pondremos de acuerdo con nuestros hermanos para estar en su casa otra vez. Y si no, pues nos vemos por internet, ¿verdad? Que Dios se siga glorificando, que Él siga hablando de nuestras vidas. Y esperamos en Dios, hermanos, poder seguir siendo de edificación y edificados. También les recordamos, hermanos, nuestra reunión del viernes. Para que no falten, hermanos, en la reunión de oración a las 6 de la tarde. Los esperamos para que pues, podamos orar juntos y seguir teniendo comunión entre nosotros también. ¿Qué más? Les recordamos también, hermanos, el jueves tenemos nuestra reunión con los jóvenes. El sábado, con el favor de Dios, va a haber estudio. Y el día, no es cierto, ¿qué día es la alianza? Por ahí tiene la fecha. Es este sábado que entra. Ok, este sábado que entra, hermano, va a haber alianza de jóvenes. Si usted tiene jóvenes, ¿verdad?, que quieran asistir a la alianza, díganos para ponernos de acuerdo y salir juntos y llegar juntos allá y regresar juntos. Yo los voy a acompañar, ¿verdad?, como pastor. Yo los voy a acompañar, no van a ir solos. Por si acaso se les ofrecen las tortas para que me inviten, digo, por si puede ser, ¿no? Pues nos vamos a ir juntos y vamos a regresar juntos, amén. Esa es la idea y pues esperamos que vaya la mayor parte de los jóvenes que están, ¿verdad? También, hermanos, pues recordarles el próximo domingo nuestra escuela dominical y culto a las 11 y 12 del día. Hoy comenzamos un poquito más tarde la predicación por los testimonios y agradecimientos que hubo, pero pues, gracias a Dios porque ya se hizo. También les recordamos, hermanos, lo que estuvimos platicando. No sé si ya apagaste el celular. Si gusta ya apagarlo, lo que vamos a decir enseguida.